La noche estaba demasiado silenciosa. Ni el viento parecía moverse en el desierto. El hombre caminaba solo por la carretera vacía, con la mochila colgada del hombro y los ojos cansados de mirar siempre hacia atrás. Había cruzado la frontera hacía apenas unas horas, y nadie lo había visto. O al menos eso creía. Su nombre era Mateo, y durante 3 días había caminado por el desierto con un pequeño grupo de migrantes. Habían salido de México con la promesa de que un coyote los guiaría hasta un punto seguro del otro lado. Pero en medio de la segunda noche, algo salió mal. Las luces aparecieron en la distancia. Sirenas, gritos. El grupo corrió en todas direcciones. Mateo no volvió a ver a nadie. Ahora caminaba solo bajo la luz fría de la luna, intentando recordar las instrucciones que el coyote había dado antes de desaparecer. Si se separan, sigan hacia el norte, encontrarán una carretera. Y allí estaba, una carretera vacía que parecía no terminar nunca. Cada paso dolía, sus botas estaban rotas y sus pies sangraban dentro de ellas, pero el miedo era más fuerte que el cansancio. Porque Mateo sabía algo que los demás no sabían. No había cruzado la frontera solo por buscar trabajo. Había cruzado porque alguien lo estaba buscando. Y si lo encontraban, nunca volvería a ver a su familia. Mientras caminaba, una luz apareció a lo lejos. Un coche. Mateo se quedó jolegado en medio de la carretera. Por un momento pensó en esconderse, pero entonces algo dentro de él susurró una pregunta aterradora. ¿Y si no era la policía? ¿Y si era algo peor? El coche comenzó a acercarse lentamente, y Mateo entendió que esa noche su destino estaba a punto de cambiar. El coche se detuvo a unos metros de él. El motor siguió encendido, rugiendo suavemente en la oscuridad. Mateo no podía ver quién estaba dentro. Las luces delanteras lo cegaban. Durante unos segundos nadie se movió, nadie habló. El corazón de Mateo golpeaba su pecho con tanta fuerza que pensó que el conductor podría escucharlo. Entonces, la ventana del coche comenzó a bajar lentamente. Mateo dio un paso hacia atrás. Estaba listo para correr, pero una voz tranquila salió desde el interior. «Tranquilo, no soy la policía». Mateo dudó. En la frontera, confiar en alguien desconocido podía ser el peor error de tu vida. «¿Necesitas ayuda?», preguntó la voz. El hombre dentro del coche parecía mayor. Su tono era calmado, casi cansado. Mateo miró alrededor. No había absolutamente nadie más en kilómetros. «Solo necesito llegar a la ciudad», dijo finalmente. El hombre lo observó durante unos segundos, como si estuviera tratando de decidir algo importante. Luego abrió la puerta del coche. «Sube». Mateo dudó otra vez. Algo dentro de él decía que aquello era demasiado fácil. Las historias que había escuchado sobre la frontera siempre terminaban mal. Personas desaparecidas, engaños, trampas. Pero quedarse allí tampoco era una opción. Mateo abrió la puerta trasera lentamente. El interior del coche estaba oscuro. Cuando se sentó, notó algo extraño. Había otra mochila en el asiento. Una mochila que no parecía pertenecer al conductor. Mateo la miró en silencio. Entonces el coche comenzó a moverse otra vez, y el hombre dijo algo que hizo que la sangre de Mateo se congelara. «No eres el primero que recojo esta noche». El coche avanzaba por la carretera desierta, mientras la luna iluminaba el paisaje seco del desierto. Mateo miraba por la ventana intentando controlar su respiración. «¿A dónde vamos?», preguntó. El conductor no respondió de inmediato. Mantenía los ojos fijos en la carretera. «A un lugar seguro», dijo finalmente. Mateo notó que el hombre no parecía nervioso. No hablaba mucho, pero tampoco mostraba miedo. Eso era extraño. En esa zona, cualquiera que ayudara a migrantes ilegales podía meterse en serios problemas. «¿Por qué ayudas a la gente?», preguntó Mateo. El hombre sonrió levemente. «Porque alguien me ayudó una vez». Mateo no supo qué responder. Entonces volvió a mirar la mochila que estaba en el asiento. «¿De quién es?». Él suspiró. «De un chico que recogí hace unas horas».
Mateo sintió un escalofrío. ¿Y dónde está ahora? Hubo un silencio largo dentro del coche. Demasiado largo. Finalmente el hombre respondió. Se bajó en el último pueblo. Mateo asintió, aunque algo en esa respuesta no lo convencía. Mientras el coche avanzaba, comenzaron a aparecer algunas luces en la distancia. Un pequeño pueblo. Casas bajas, calles vacías. El conductor giró en una calle de tierra, luego en otra. Finalmente detuvo el coche frente a una casa vieja, casi abandonada. Mateo sintió un nodo en el estómago. «Aquí es», dijo el hombre. «¿Aquí?» «Sí. Nadie hace preguntas en este lugar». Mateo bajó lentamente del coche. El viento soplaba entre las paredes viejas de la casa. El conductor tomó la otra mochila del asiento y se la entregó a Mateo. «Ahora es tuya». Mateo sostuvo la mochila confundido. ¿Por qué? El hombre lo miró a los ojos y luego dijo algo que hizo que la sangre de Mateo se congelara. Porque el chico que la llevaba no la necesitaba más. Y en ese momento Mateo comprendió algo terrible. Quizás ese chico nunca había llegado al pueblo. Mateo entró en la casa con el corazón acelerado. El interior estaba oscuro, iluminado apenas por una lámpara vieja que colgaba del techo. Había 3 camas improvisadas contra la pared y una mesa de madera en el centro del cuarto. El lugar olía a polvo y humedad, pero lo que más le inquietó fue otra cosa. Había zapatos en el suelo, muchos, demasiados para una casa vacía. Mateo miró al hombre. «¿Cuánta gente pasa por aquí?» El conductor dejó la mochila sobre la mesa. «Más de lo que imaginas». Mateo abrió la mochila lentamente. Dentro había ropa, una botella de agua y un pequeño sobre. Lo sacó con cuidado. Dentro había dinero, mucho dinero. Mateo levantó la mirada. «Esto no es mío». El hombre negó la cabeza. «Ahora sí». Mateo sintió que algo no estaba bien. ¿De quién era el chico? El hombre tardó en responder. «Alguien como tú». Mateo tragó saliva. «¿Dónde está?» El hombre lo miró en silencio durante varios segundos y luego dijo algo que hizo que el aire adentro de la habitación se volviera pesado. A veces, cruzar la frontera no es lo más peligroso. Mateo no entendía. ¿Qué quiere decir? El hombre caminó hacia la puerta. «Descansa. Mañana podrás seguir tu camino». Y salió de la casa, dejando a Mateo completamente solo. Pero cuando el silencio volvió al lugar, Mateo escuchó algo. Un ruido. Suave, como si algo se moviera en otra habitación. Mateo se quedó inmóvil. El ruido volvió. Un golpe. Luego otro. Y entonces una voz muy débil susurró desde detrás de una pared. ¿Hay alguien ahí? Mateo sintió que el corazón se detenía, porque esa voz sonaba como alguien que llevaba días encerrado. Mateo se acercó lentamente a la pared de donde venía la voz. Cada paso hacía crujir el suelo viejo de madera. «¿Quién está ahí?», susurró. Durante unos segundos no hubo respuesta. Luego volvió la voz. «Por favor, abre». Mateo comenzó a buscar una puerta. Detrás de una cortina vieja encontró un pequeño pasillo cerrado, con un candado. Desde dentro alguien golpeó suavemente. «¿Aquí?». Mateo sintió que la sangre le hervía. Miró alrededor buscando algo para romper el candado. Encontró una barra de metal apoyada contra la pared. Golpeó el candado una vez, 2 veces. A la tercera, el metal se rompió. La puerta se abrió lentamente. Dentro había un joven sentado en el suelo. Estaba pálido, deshidratado y temblando. «Pensé que nadie vendría», dijo con voz débil. Mateo se arrodilló junto a él. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «No lo sé. 2 días, tal vez 3». Mateo sintió un escalofrío. «¿Quién te encerró?» El joven levantó la mirada. «El hombre del coche». El mundo de Mateo pareció detenerse. «¿Qué?» «Dice que ayuda a los migrantes, pero solo a algunos». Mateo frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» El joven señaló la mochila que Mateo aún sostenía. «Se queda con el dinero». Mateo sintió que el corazón se hundió. «¿Y los que no tienen suficiente? ¿Desaparecen?» Mateo miró hacia la puerta de la casa. El hombre podía volver en cualquier momento. «Tenemos que irnos ahora». Pero en ese instante se escuchó un coche detenerse afuera y la voz del hombre resonó desde la entrada. «Mateo,
Creo que abriste una puerta que no debías, y la historia estaba a punto de dar su giro más peligroso.